Existe otra directriz importante en SAS, que es la regla import, que nos va a permitir importar varios archivos SAS dentro de otro archivo SAS, para que al final, bueno, se compile un solo archivo .css final, que es el que va a entender el navegador. Así que vamos a ver cómo funciona esto, que es muy fácil y creo que muy útil y muy importante saberlo. Bueno, básicamente cuando escribimos SAS y tenemos muchos mixin, tenemos muchas variables, tenemos mucho código, incluso tenemos archivos con estilos comunes, como por ejemplo los reset, que bueno, que aunque no son muy utilizados, hoy en día aún se utilizan. Y bueno, que he visto plantillas premium themes que utilizan reset.css, así que hay mucha gente que le gusta los reset. Así que podemos tener muchos archivos incluidos en nuestra hoja de producción de trabajo, pero a veces se nos vuelve tedioso, se nos vuelve una hoja inmensa de producción. Y eso lo podemos simplificar creando varias hojas .sas, .scss y luego vincularlas para trabajar con una sola, con poco código. Y cuando queremos, por ejemplo, crear variables, vamos al archivo de la variable y automáticamente él acá las va a utilizar si hacemos referencia al archivo. Si queremos crear un mixin o modificar un mixin, vamos al archivo mixin donde solamente están los mixin y vamos a hacer la modificación y automáticamente se refrescará y vamos a poder llamar los archivos, las variables, los mixin en la hoja de producción fácilmente y vamos a tener una hoja o una estructura mucho más entendible, mucho más básica, que no nos va a hacer la vida de cuadritos. Vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo que tenemos por acá con el ejercicio que venimos trabajando, que es la hoja que veníamos creando. Bueno, aquí tenemos las variables, podemos tener cientos de variables de colores, bueno, cientos no, muchas variables, otras variables. Aquí tengo, bueno, 3000 sin poquitos, y digamos que tenemos muchos mixing y muchas variables, y tenemos reset. Vamos a incluir un reset. Vamos a buscarlo por acá, reset.css, y vamos a venir a este Meyer Web, que es el mismo, y vamos a copiarlo por acá, y vamos a crear un archivo, y ese lo vamos a llamar reset.scss. Ahora, algo muy importante al crear archivos para importar en SAS, aquí veíamos que podemos utilizar este guión bajo, guión piso o underscore, que lo que nos va a permitir es crear archivos SAS sin que me genere un archivo CSS. Como veíamos acá, cuando generamos un archivo CSS y lo producimos por acá por la terminal, él automáticamente me va a crear el archivo CSS final, me lo va a generar. Al colocar el guión bajo, le estamos diciendo que no queremos que nos cree un CSS final, es decir, que este va a ser un archivo SAS, lo que se conoce como partial. Así que con eso solamente decimos esto, que eso va a ser un archivo de producción y que no queremos un CSS final. Así que lo guardamos en la carpeta aquí, CSS, y vamos a incluir los reset, aunque puede ser cualquier código CSS. Aquí que lo guardamos y vamos a crear otro que lo vamos a llamar mixins.scss. Guardamos y vamos a crear aquí, vamos a guardar los mixins que hemos creado. Ahora esto se hace muy útil cuando trabajamos con muchos mixins, con mucho código, tenemos sitios grandes, pero bueno, aquí creo que no hay la necesidad de hacerlo, pero para efectos del tutorial creo que sería bueno. Bueno, aquí vamos a colocarle el underscore, porque no quiero que me genere un mixin.css, porque no lo voy a utilizar. Así que lo guardamos, guardamos por acá, y vamos a crear uno que se llame variables, donde vamos a tener todas las variables. Vamos a control N, pegamos y guardamos como underscore variables.scss y guardamos, cerramos.
Y ahora lo que tenemos que hacer es llamar a esos archivos, y eso lo vamos a hacer como, bueno, funcionan casi los import en CSS, que tampoco es muy recomendable utilizarlo, pero que en SAS sí que es muy útil, ya que SAS lo que hace es potenciarlo. Así que colocamos aquí la regla import con arroba y colocamos import. Bueno, aquí está el de CSS que colocamos aquí la ruta, pero bueno, veíamos que no es muy recomendable. Así que vamos a importar, eso lo hacemos dentro de comillas, y vamos a importar primero el archivo mixin. Así que lo podemos hacer de esta forma, mixins. Bueno, podemos hacerlo así, podemos colocar de esta forma, o también podemos colocar .sss, aunque creándolo así, él ve que, bueno, él va a deducir que es un archivo SAS y automáticamente lo va a llamar. Así que podemos colocarlo de esta forma, o podemos colocarlo simplemente mixin sin .sss. Ahora aquí me está dando un error porque aquí estoy llamando una variable y aún no tengo vinculado el archivo de variable. Si yo copio esto y vinculo las variables, vamos a decir variables .sss, aquí ya no tenemos el error, y vamos a vincular ahora el reset. Vamos a hacerlo por acá arriba, así que colocamos reset.sss, guardamos y aquí tenemos ya el reset, y aquí tenemos el resto de código. Y como puedes ver acá, aquí tenemos los archivos y no me está generando un archivo CSS final. Si quiero modificar esto, vamos a quitar esto por acá, vamos a dejar solamente el video. Para hacer una modificación, guardamos, pedimos acá y vemos que hizo la modificación. Hizo la modificación porque si venimos acá a la terminal, está también escuchando lo que se encuentra dentro de la carpeta que yo he vinculado acá, que es la carpeta SCSS, escuchando todos los movimientos que hay aquí en cualquier archivo para hacer cambios. Digamos que quiero hacer un cambio aquí digamos en todo, en el HTML web, que es la variable todos. Vamos a todo, bueno, eso es una variable, así que vamos a decirle que todo es del 1%. Guardamos la variable todo, vamos a abrir eso por acá, eso también por acá, y aquí dejamos el CSS final. Así que esto debe ser 1%. Vamos acá, todos, guardamos, dimos, y aquí vemos el body con el 1%. Porque está escuchando todos los archivos .sas que está dentro de la carpeta, dentro de esta carpeta, y está haciendo los cambios, está compilándolo. Si no tuviese el underscore, me generaría dentro de la carpeta CSS missing.css, reset.css, variable.css, y son cosas que no vamos a utilizar. Así que la regla import, muy importante para crear nuestros proyectos en SAS cuando tenemos muchas variables, mucho código CSS externo, y que es muy fácil porque solamente vamos a modificar las hojas y vamos a llamarlas, y él va a compilar el archivo final sin mucho esfuerzo y muy fácilmente. Así que así funciona la regla import básicamente en SAS. Y bueno, para más ayuda, sabes que aquí siempre vas a tener la documentación para averiguar un poco más de cómo podemos extenderlo. Aquí tenemos cómo podemos utilizarlo. Aquí veíamos los partials que veíamos anteriormente. En fin, así que nos vemos en el siguiente video.